un curioso edificio de finales del XIX que entremezcla elementos historicistas con otros populares. En sus jardines se conserva una gran variedad de plantas y árboles exóticos y autóctonos. Uno de los lugares de mayor tranquilidad de Gijón es el Parque de la Providencia, desde cuyo mirador se puede contemplar un bello paisaje de campo y mar. La denominada Universidad Laboral fue, sin ningún género de dudas, la principal obra del periodo franquista en Gijón. Su colosalismo es comparable con el Escorial. Obra del arquitecto Luis Moya Blanco, fue inaugurada en 1956 y se ubica en la parroquia de Cabueñes. En la misma zona se encuentra el moderno campus de Viesques de la Universidad de Oviedo, de marcado carácter técnico. El Jardín Botánico Atlántico, entre las parroquias de Deva y Cabueñes, fue inaugurado en 2003 y está diseñado para albergar más de 30.000 plantas y hasta 2.000 especies diferentes. Para su instalación se aprovecharon los terrenos y la vegetación de la Carballera del Tragamón y la finca de la isla. Se trata de uno de los pocos jardines botánicos de España especializado en la vegetación de los territorios atlánticos.
Hacia el oriente y siguiendo la línea de costa, después de San Lorenzo nos encontramos playas como la de Peñarrubia, de escaso arenal, que es una de las referencias del naturismo en Asturias, ya que no en vano es frecuentada desde hace años por los amantes del nudismo. Ubicada en una zona de bellos acantilados, la playa de Estaño, un tanto escondida, ofrece su arenal de 200 metros de longitud. Es un buen lugar para practicar el buceo y la pesca submarina. Ya en el límite con el concejo de Villaviciosa, la playa de la Ñora está situada en la desembocadura del arroyo de la Ñora. Tiene una longitud de unos 150 metros y desde el mirador que existe en sus inmediaciones se pueden contemplar hermosas vistas. Gijón es un concejo industrioso y comercial, que brinda al visitante mar, mucho mar, pero también arte y cultura en sus múltiples museos, espectáculos durante todo el año, espacios verdes para caminar o para reposar, un completo recorrido gastronómico por todo lo bueno que tiene la cocina asturiana, ya sea tradicional o de vanguardia, y muchas más posibilidades que hacen que durante todo el año, y sobre todo en verano, sea uno de los lugares más visitados de Asturias.
Situada en el centro de Asturias, se halla la ciudad de Oviedo, capital del Principado. Corte en lejano siglo, como decía Clarín en su inmortal novela La Regenta, Oviedo es hoy una ciudad milenaria que asume los retos de la modernidad. Vetusta, Pilares, Lancia, Carballo, Carballonia, Robledo, Ablanedo, Abulia, Pluviedo, Fontán, Rigordia. Son solo algunos de los numerosos seudónimos otorgados por escritores de distintas épocas a esta muy novelada ciudad, que se encuentra resguardada de los vientos norteños por la Sierra del Naranco, conocida popularmente como La Cuesta, desde cuya cima, en días despejados, se divisa el mar. La Sierra del Naranco alcanza los 637 metros de altitud y está coronada por una colosal estatua del Sagrado Corazón de Jesús. Es la Acrópolis ovetense y en su ladera sur alberga tesoros de singular belleza, como la iglesia prerrománica de Santa María del Naranco. Construida en el siglo IX, en la época del rey Ramiro I, quizá como aula regia, tiene planta rectangular, alargada y tripartita. San Miguel de Lillo es de la misma época y en la actualidad conserva aproximadamente un tercio del edificio primitivo.
Los dos edificios destacan sobremanera por la belleza de los motivos escultóricos en celosías, dinteles, arcos o capiteles. El Naranco es escenario habitual de competiciones ciclistas y lugar muy frecuentado por deportistas de toda índole, que pasean, corren o pedalean por sus zonas verdes, como la pista finlandesa, que bordea el caserío de Fitoria. En el Naranco se encuentra también un popular espacio de recreo, el Centro Asturiano de Oviedo, cuyo edificio principal fue construido en los años 20 del pasado siglo por asturcubanos como sanatorio para emigrantes retornados. En la falda del Naranco, la cárcel, con una cúpula monumental, espera, después de haber sido desafectada, convertirse en el Archivo Histórico Provincial. Pasear por el casco antiguo ovetense, que está peatonalizado como gran parte de la ciudad, es impregnarse de historia, hallar vestigios de Alfonso II el Casto, del Camino de Santiago, del Padre Feijóo, de la Guerra de la Independencia, de la Regenta, de Tigre Juan. Por las calles estrechas y empinadas del Oviedo antiguo, envueltas de ordinario en espesa niebla, corre un sueño de siglos. Nos dice la famosa novela de Dolores Medio, Nosotros los Rivero. Dentro de ese Oviedo intramuros se halla desde incluso antes de la existencia de la muralla medieval el milenario monasterio de San Pelayo, cuyo actual edificio es obra de los siglos XVI y XVII. De sus monjas, popularmente conocidas como las Pelayas, se ha dicho que cantan como los ángeles, y de hecho ya han grabado con gran éxito varios discos de gregoriano y otros cantos sacros. Como una réplica casi insolente de la gran torre de la catedral, se levanta la del vecino monasterio de San Pelayo, prueba del triunfo de la congregación de monjas en su pugna frente al cabildo catedralicio, que se oponía a que se erigiese otra torre en las inmediaciones del primer templo ovetense. La iglesia de Santa María de la Corte, del siglo XVI, era el templo del antiguo monasterio de San Vicente, edificio al que está unida y que hoy es sede del Museo Arqueológico de Asturias. En el monasterio de San Vicente, epicentro del origen de la ciudad y que llegó a ser el más poderoso de la región, escribió sus inmortales obras el padre Benito Jerónimo Feijóo, referente de la Ilustración española. Ya en pleno casco urbano se encuentra la fuente prerrománica de Foncalada, que es la única construcción civil altomedieval con fines públicos que se conserva en toda España. Construida durante el reinado de Alfonso III, la Foncalada era, hasta bien entrado el siglo XX, lugar a donde acudían a diario muchas amas de casa ovetenses para realizar sus coladas en animadas reuniones vecinales.
En la actual calle del Paraíso se conserva el mayor fragmento de la muralla medieval, ordenada a construir en el siglo XIII tanto por Alfonso IX como por Alfonso X el Sabio, y cuyo perímetro casi circular delimitó secularmente lo que se ha denominado el Oviedo Redondo. La catedral, con su impresionante torre gótica, descrita por Clarín como poema romántico de piedra, fue durante siglos el centro en torno al cual giró la vida ovetense y se desarrolló la ciudad. Principalmente de estilo gótico e iniciada su construcción en el siglo XIII y concluida en el siglo XVI, la hoy Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Oviedo, cuya advocación es la de San Salvador, está compuesta también por elementos de otras épocas artísticas, como el románico o el prerrománico. En la época dorada de las peregrinaciones religiosas, la figura policromada de El Salvador, obra románica que quizás presidía el altar de la primitiva basílica, era visitada con veneración por los romeros. Se cree que el proyecto inicial de construcción preveía 2 torres iguales, pero quizá las angosturas pecuniarias, o puede que la moda, aconsejaron levantar solo una, pero más alta y colosal. En su interior, la catedral ovetense encierra maravillosos tesoros, como las cruces de los Ángeles y de la Victoria, símbolos respectivamente de Oviedo y de Asturias, o el Santo Sudario, paño que según la tradición cubrió el rostro de Cristo muerto. La Cámara Santa, que alberga estas joyas, tiene en sus paredes un apostolado románico de excepcional valor escultórico. El claustro de la Catedral de Oviedo fue construido en diferentes épocas. Su planta baja es de estilo gótico, con un paño de estilo gótico clásico, otro manierista y otro flamígero. Esta miscelánea se explica por las largas interrupciones que padecieron las obras por falta de dinero. La planta superior es de estilo barroco y obra del arquitecto Francisco de la Riva Ladrón de Guevara. En el claustro alto de la catedral se puede visitar el Museo de la Iglesia, inaugurado en 1990 y que exhibe una gran muestra de arte religioso de muy diferentes épocas, con piezas procedentes principalmente de la propia catedral y de parroquias asturianas, aunque también de otros muchos lugares de fuera de la región. En el lateral izquierdo del edificio catedralicio, el Jardín de los Reyes Caudillos se adorna con las esculturas de los monarcas asturianos. Frente a la catedral se extiende la plaza de Alfonso II. A ella se asoma una de las caras del Palacio de Valdecarzana, que fue construido entre los siglos XVII y XVIII y que albergó en su interior el casino local perpetuado por Clarín en la Regenta. La capilla de la Valesquida fue fundada en 1232 por doña Velasquita Giraldez, aunque hubo de ser totalmente reconstruida en 1725. La fiesta de la Valesquida o Martes de Campo, primer martes de Pentecostés, es una de las más antiguas de España, ya que se remonta al siglo XIII y conmemora la donación de bienes hecha por doña Velasquita a los sastres en favor de los pobres. La Casa de la Rúa o del Marqués de Santa Cruz está considerada como la más antigua de la ciudad y muestra la transición entre la casa-torre medieval y lo que con el tiempo será palacio renacentista. La imagen de la Regenta, obra de Mauro Álvarez, situada en lo alto de las escaleras de la plaza,
tras la fuente, señala el comienzo de la calle La Rúa. La calle de la Rúa tiene continuación en la décima de Villa, que fue la principal vía urbana de la ciudad, hasta la construcción de la calle Uría a finales del siglo XIX. En la calle Santa Ana hallamos un vestigio del prerrománico, la ventana del testero de San Tirso el Real, y calle abajo, el Palacio de Velarde, que junto a la Casa de los Oviedo Portal alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Es uno de los más interesantes de España, al margen de los de titularidad estatal, en el que se puede admirar la obra de los artistas asturianos más significativos de todas las épocas. Desde el tránsito de Santa Bárbara se contempla la llamada Torre Vieja de la Catedral, de estilo románico, cuya sencillez contrasta con el resto del conjunto catedralicio, mucho más ornamentado y que probablemente fue concebida como una construcción defensiva. Con el nombre de Corrada del Obispo, es conocida desde hace más de 7 siglos la plaza donde se halla el Palacio Episcopal. Al lado de este edificio encontramos la fachada barroca del claustro catedralicio, atribuida a Manuel Reguera, y en la que se ubica la popular Puerta de la Limosna. Recibe su nombre por una antigua costumbre, según la cual, cada Jueves Santo, el obispo hacía algunas donaciones a los pobres allí congregados. Encima de esta puerta podemos contemplar el balcón desde el que la Junta General del Principado, el 9 de mayo de 1808, anunció al pueblo de Oviedo su declaración de guerra a Francia, cuyas tropas habían invadido ya España. Otro edificio singular de esta plaza es la llamada Casa del Deán Pallarinos, mandada construir a principios del siglo XX por el deán catedralicio Benigno Rodríguez Pajares, y que hoy alberga el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner. La plaza de Trascorrales, donde hasta no hace muchos años se localizaba el mercado del pescado, es uno de esos rincones entrañables del Oviedo antiguo, como lo es la Plaza del Paraguas, obra de 1929 del ingeniero Sánchez del Río. Así llamada por la original forma de la cubierta, que antiguamente resguardaba de la lluvia a las mujeres que allí se congregaban a vender leche, y por las que también es conocido popularmente el lugar como Plaza de las Lecheras. El distinguido templo barroco de San Isidoro el Real data del siglo XVII. Fue iglesia del antiguo colegio jesuítico de San Matías, derribado en el siglo XIX. Posee un notable retablo mayor de principios del XVIII. Al lado de esta iglesia, en la Plaza de la Constitución, sobre una de las puertas de la antigua muralla medieval, el Arco de Cimadevilla, se levanta el edificio del ayuntamiento, erigido en 1622, ampliado en el siglo XVIII y coronado con su actual torre en el XX. Se conoce como el Campillín, al menos desde el siglo XVIII, al prado que anteriormente se denominaba Campo de los Herreros. En sus inmediaciones hubo allá en el siglo XIX un mercado de hortalizas y fue convertido en jardín en el último tercio del siglo XX. El convento de Nuestra Señora del Rosario o convento de Santo Domingo
Fue fundado en el siglo XVI y levantado en el mismo lugar que ocupa actualmente. La iglesia, destacable ejemplo de la arquitectura quinientista, es de todo el conjunto constructivo la parte que ha sufrido menos alteraciones. En cambio, las demás dependencias fueron prácticamente arrasadas durante la Revolución de 1934 y la Guerra Civil, y fueron reconstruidas tras la última contienda. El edificio del Seminario Metropolitano de Oviedo muestra un colosalismo propio de la fecha de inauguración, 1954, aunque la ciudad ya contaba con seminario propio desde 1851. Mirando al sur, las instalaciones deportivas de San Lázaro y el llamado Parque de Invierno conforman una de las últimas zonas de deporte y esparcimiento creadas en la ciudad. Volviendo al Oviedo antiguo, el barrio de El Fontán, que debe su nombre a la laguna que allí existía, es uno de los de mayor sabor ovetense. La plaza rectangular, porticada tanto interior como exteriormente, tiene su origen en el siglo XVIII, aunque casi todos sus edificios fueron derribados y reconstruidos, no sin polémica, hace unos años. El Fontán, escenario novelístico del escritor Pérez de Ayala, hábitat de su mítico personaje Tigre Juan, aún acoge en las mañanas un animado mercado tradicional, mientras que a partir de la tarde se convierte en lugar de encuentro de los ovetenses. En la plaza Daoíz y Velarde, pegado al palacio barroco del Marqués de San Feliz o de los Duques del Parque, se halla el famoso Caño del Fontán, una fuente del año 1657 y de significado muy especial, casi iniciático para los ovetenses, ya que la cercanía del caño al suelo hace perder la circunspección incluso a aquellos más estirados, como recogió el poeta Luis de Tapia. Caño de tan bajo trazo, hacía al más alto ser doblar el recio espinazo al inclinarse a beber, y tan humilde ejercicio iba quitando en verdad a muchas gentes el vicio de su altiva vanidad. En la misma plaza, la Biblioteca de Asturias ocupa el antiguo patio de comedias del Fontán, obra del XVII. La universidad es otro de los elementos consustanciales a la ciudad de Oviedo desde hace 4 siglos. Fue fundada por el prelado asturiano e inquisidor general don Fernando de Valdés Salas, y el edificio histórico de estilo clasicista se concluyó en 1608. Posee un patio porticado en cuyo centro se erige el monumento al fundador.
en el corazón mismo de la ciudad, enmarcada por los palacios de Camposagrado, del Conde de Toreno y del Banco Asturiano, no tenía ese empaque señorial que por su alta vecindad le correspondía, debido a que a uno de sus costados se incrustaba en las mismas ruinas de la vieja fortaleza cascotes, tierra, basura, murallas que se derrumban. Así describe Dolores Medio en su laureada obra Nosotros los Rivero el estado de la plaza de Porlier a principios del siglo XX. Desde 1820 la plaza lleva el nombre de Porlier en recuerdo del militar liberal Juan Díaz Porlier, que infligió severas derrotas a las tropas napoleónicas durante la invasión francesa y que luego fue víctima del absolutismo de Fernando VII. Todo el Oviedo antiguo y sus calles aledañas, como Gascona, famosa por sus sidrerías, acogen los restaurantes y locales de copas. En suma, el ambiente nocturno de la ciudad. El Campo San Francisco, así llamado por haber sido la huerta y el bosque del ya desaparecido convento de franciscanos, es el corazón verde de la ciudad, un remanso de sosiego en pleno centro urbano. En sus paseos y avenidas, como la de El Bombé o el Paseo de los Álamos, los ovetenses pasean o charlan en animada tertulia en los bancos. El centenario Teatro Campoamor, cuyo nombre recuerda al poeta y político asturiano Ramón de Campoamor, acoge cada año acontecimientos tan destacados como la entrega de los universales premios Príncipe de Asturias o la temporada de ópera. A su lado, una plaza por la que discurre a diario la vida ovetense y que ha tenido infinidad de nombres oficiales, pero a la que los carballones conocen desde tiempo inmemorial con el nombre popular de la Escandalera. Cerca, en la esquina de las calles Fruela y Santa Cruz, se levanta el Palacio Regional, sede de la Junta General del Principado de Asturias, y a su lado se encuentra el Palacio de la Presidencia del Principado. La calle Uría fue abierta en el último cuarto del siglo XIX para servir de gran vía de comunicación entre la estación de ferrocarril y el que entonces era el centro de la ciudad, constituido por las calles Magdalena, Cimadevilla y Rúa. La apertura de la nueva arteria hizo que el crecimiento de Oviedo, que entonces se concentraba en la calle Campomanes, se desplazara hacia la nueva calle abierta hacia el norte, hacia la Sierra del Naranco. Poco después de su creación, la calle Uría se convirtió en el eje central en torno al cual se instaló la burguesía, con ejemplos tan destacados como las casas del Cuitu o la Casa Blanca, o el cercano templo de San Juan el Real. Recorre la calle Uría el gran desfile de carrozas del Día de América en Asturias, en la misma semana que se celebra San Mateo, el 21 de septiembre, la fiesta grande de Oviedo. Sobrevolando el campus universitario de Yamaquique, rodeado de zonas ajardinadas, llegamos a la moderna Plaza de la Gesta,
en la que junto a la negra y vanguardista sede de Hidroeléctrica del Cantábrico, obra de 1968 de Joaquín Vaquero Palacios, y frente a la fachada del Auditorio Príncipe Felipe, construido sobre un antiguo depósito de aguas, se levanta la iglesia parroquial de San Francisco de Asís, de peculiar morfología y popularmente conocida como la Iglesia Redonda. El edificio del antiguo Hospicio y Hospital Real de Huérfanos, Expósitos y Desamparados es sin duda la obra más destacada entre las realizadas en Oviedo durante el siglo XVIII. Actualmente este edificio alberga el lujoso Hotel de la Reconquista, donde se reúnen los jurados de los premios Príncipe de Asturias. La Losa, como se denomina coloquialmente a la plataforma que cubre el trazado ferroviario en la zona cercana a la estación, se inauguró en 1999 y por su superficie discurre la avenida de la Fundación Príncipe de Asturias, adornada con fuentes y esculturas. Del Acueducto de los Pilares, obra del siglo XVI, cuyo cometido era transportar a la ciudad las aguas de los manantiales del Naranco, hoy solo se conservan 5 arcos. El resto, cerca de 40 arcos más, que cubrían una distancia de unos 400 metros, fue desafortunadamente derribado a principios del siglo XX por el ayuntamiento para trazar nuevas calles. Cerca de la Plaza de Toros de Buenavista, proyectada por Juan Miguel de la Guardia y construida en 1989, en el Parque del Oeste se levanta el nuevo Estadio Carlos Tartiere, inaugurado el año 2000, y en donde juega el equipo de fútbol de la ciudad, el Real Oviedo, un histórico del balompié español con una afición fiel como pocas. El Parque del Oeste es una zona verde que, junto al Parque de Pura Tomás, en la falda del Naranco, da servicio a los habitantes de los barrios de Buenavista, La Hería, La Argañosa, Vallovín y La Florida. Al oeste de la ciudad, en su parte más alta, se hallan las actuales instalaciones del Hospital Central de Asturias y se encuentra uno de los campus universitarios, el de El Cristo, junto al cual hay instalaciones deportivas públicas. Pocas veces un depósito de agua es una obra de arte, como ocurre con el depósito de El Picayón, diseñado por Sánchez del Río y levantado en torno a 1930. Construido en hormigón, resistió sin grandes problemas ataques de artillería durante la Guerra Civil. Ahora ya inactivo y amenazado por la vegetación, aguarda una merecida restauración y que se le dé un uso para seguir sirviendo a la población ovetense. Al norte de la ciudad, el barrio de Pumarín acoge desde finales del siglo XX el campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo, en lo que hasta hace solo unas décadas fue el acuartelamiento militar de El Milán, y donde anteriormente había estado el seminario diocesano, para el cual proyectó el arquitecto Luis Bellido el gran edificio principal que hoy alberga actividades académicas. Cerca, la iglesia de Santullano o San Julián de los Prados fue construida durante el reinado de Alfonso II el Casto, y junto a ella parece ser que hubo un palacio, termas y otras dependencias hoy desaparecidas. Es un templo de 3 naves de excepcional importancia artística,
sobre todo por la decoración pictórica de los muros interiores, que aún hoy se conserva en parte y que enlaza con la pintura palaciega romana. Santullano es una de las iglesias abiertas al culto más antiguas del mundo. La autopista, que pasa al lado del templo milenario, lo separa de las instalaciones de la fábrica de armas de La Vega, que con sus 2 largos siglos de historia confiere a Oviedo el carácter de ciudad industrial. Y frente a la ciudad de los vivos, la ciudad de los muertos, el cementerio de El Salvador, cercano a San Esteban de las Cruces, que conserva en sus calles centrales buenas muestras de la arquitectura funeraria decimonónica. La iglesia prerrománica de Santa María de Vendones, a 5 kilómetros de la ciudad, es, a juicio de los especialistas, contemporánea a Santullano. En el exterior destaca la altura de la nave y la capilla central del testero, con cámara inaccesible abierta con la característica ventana de triple arquería. En Olloniego, lugar habitual de paso durante siglos del Camino de Santiago, se localizan una interesante torre circular erigida en la Edad Media y el Palacio de los Quirós del siglo XVI, con torre, capilla y un cuerpo añadido en el siglo XVII. A su lado se encuentra un puente ya citado en documentos del siglo XII, aunque la parte que aún se conserva parece ser del XIV o posterior. Se mantienen en pie 3 de los 5 arcos que tenía y se encuentran un tanto alejados del río Nalón desde 1676, cuando el curso fluvial cambió de trazado tras una gran crecida del río. No lejos de la capital del Principado, en Las Caldas, se localiza una cueva con este mismo nombre y que es un destacado yacimiento arqueológico de los periodos solutrense y magdaleniense. Pero Las Caldas de Oviedo, como se conocía antiguamente a esta localidad, es conocida principalmente por sus saludables aguas termales y por su balneario, diseñado por Ventura Rodríguez y construido por Manuel Reguera en forma de omega mayúscula en la segunda mitad del siglo XVIII y recrecido en una planta en 1860. En la actualidad, el complejo termal está en fase de rehabilitación. Otros atractivos de esta zona son la iglesia románica de San Juan de Priorio, de finales del XII o principios del XIII, y el castillo que a tiro de piedra se levanta majestuoso. De origen medieval, fue demolido en el siglo XIX y reedificado en estilo neomedieval en 1895.
A orillas del río Nalón se halla la localidad de Trubia, cuyo desarrollo está íntimamente ligado a la Fábrica Nacional de Armas, instalada aquí en 1794 y que se especializó en la fabricación de piezas de artillería. El valle del río Trubia, por el que discurre la conocida Senda del Oso, ofrece bellísimos paisajes naturales y un ambiente de gran tranquilidad. Oviedo conserva una buena parte de su pasado, que se deja ver en el trazado de calles y plazas, en monumentos civiles o religiosos y en sus zonas verdes, al mismo tiempo que transforma y crea modernos espacios que dan vida a la ciudad, como el Palacio de Congresos diseñado por Calatrava o el nuevo Hospital Central de Asturias que se ha empezado a construir en la Cadellada. Pero sin duda dos son sus señas de identidad. La catedral, memoria viva de siglos de historia que se superponen en sus muros, y los monumentos prerrománicos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un verdadero templo de la naturaleza, una obra maestra natural,
Todo un auténtico deleite para el espíritu y para los sentidos, es el Parque Nacional de los Picos de Europa. Desde sus más de 200 cumbres que superan los 2000 metros de altitud, se puede verdaderamente tocar el cielo. Los Picos de Europa son el emblema de la montaña asturiana. Son conocidos por su hermosura y grandiosidad lejos de las fronteras del Principado y reciben anualmente miles de visitantes de los 5 continentes.